Buenos días para los estudiantes de sexto. Hoy vamos a explicar de manera sencilla qué es lenguaje, lengua, habla y dialecto. ¿Listo? Que es el tema que están viendo en la semana 8. Primero, el lenguaje es la facultad que tenemos los seres vivos de comunicarnos. Entonces, cualquier forma de que tenga el ser humano para comunicarse es o se considera como lenguaje, desde la escritura, desde la forma de hablar o desde un simple abrazo, un guiño de ojo o un pico al aire. Todas estas formas son de comunicar, ¿listo? También los símbolos o las señales de tránsito, también el mensaje prohibido fumar que está casi en todos los lugares públicos, que es un cigarrillo dentro de un círculo rojo y tiene una diagonal en todo el círculo para decir que es prohibido fumar. Estas son formas de comunicar, es decir, se considera como lenguaje. Por otro lado tenemos la lengua, es un medio a través del cual se comunica una comunidad. Esta lengua tiene que ver más, como ustedes lo conocen, como el idioma, es decir, cada cultura o cada sociedad tiene una forma de comunicarse. Entonces, por eso nuestra materia se llama lengua castellana, existe la lengua inglesa, también la lengua alemana, en fin. Existen las lenguas, depende de la comunidad o sociedad, o lo que más se conoce como idiomas. Por otro lado tenemos el habla. El habla es cómo las personas usamos esa lengua de una manera muy particular o personal, ¿cierto? En Colombia se habla lengua castellana, pero depende del hablante, la usamos de una manera más correcta que otra. Por eso hay personas que dicen, ¿qué hubo, parce? Otros, ¿qué hubo, compañero? Otros, hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cierto? Son diferentes formas de usar la lengua y eso depende del hablante. Y el dialecto sí tiene que ver cómo la lengua cambia, es por la región. Cuando hablamos de región es por los lugares geográficos, como en la costa, en Antioquia, en la región andina. Es decir, depende de las regiones, depende del lugar, la lengua va tomando unas variaciones. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver unos pequeños ejemplos y tenemos estos dos primeros ejemplos. En el primer ejemplo vemos a unos niños que están detrás de un libro y en el libro hay una frasecita y acá este primer ejemplo tiene que ver con el lenguaje. ¿Por qué con el lenguaje? Porque se hace más énfasis en la imagen o en las expresiones de los niños. ¿Cómo están los niños? Felices, ¿cierto? Y esto quiere comunicarnos algo. Si ellos están felices y encima de un libro nos quiere comunicar que el escribir o el leer para los niños es algo gratificante, es algo importante. En el ejemplo 2 vemos un hola, un hello, salud, servus, bok, aoj, hey, hello, diferentes formas para decir hola. Entonces, en el segundo ejemplo vemos más una lengua. ¿Por qué? Porque depende de las comunidades o en este caso las sociedades, ¿cierto? La sociedad inglesa, la sociedad castellana, la sociedad alemana, es decir, depende de los países. Entonces vemos en el segundo ejemplo que es de lengua y el primero de lenguaje. Acá en el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 3, vemos lo siguiente. ¿Y hoy cómo te encuentras, Alejandro? Esta persona está utilizando ya la lengua castellana, pero de una forma particular. Porque en vez de yo preguntar cómo te encuentras, Alejandro, puedo decir, ¿qué más, parce? ¿Cómo está? O puedo decir, ¿qué amigo? ¿Cómo estás? O, ¿hoy cómo se encuentra, señor? ¿Cierto? Otro posible ejemplo de habla, que es Alejandro, jugamos una partida a la Play, es una forma muy particular o muy personal de los niños, porque también puede decir alguien, Alejandro, ¿será que hoy podemos jugar en tu Atari? O Alejandro, ¿será que hoy podemos jugar una partida en tu consola? Significa que hay diferentes formas particulares para poder hablar, ¿cierto? En el último ejemplo vemos se encuentra mucho mejor y no puede jugar hoy. Otra persona en el habla, es decir, usando la lengua castellana, puede haber dicho se encuentra mejor, hoy no va a salir, ¿cierto? Hay formas diferentes de decir lo mismo, pero eso depende del hablante. Y en la última vemos un ejemplo de dialecto. ¿Por qué dialecto? Porque son palabras que dependen mucho de las regiones. El berraco viene más de la parte de Santander, el Q se utiliza en la región andina y en una parte de la región de Antioquia, aguardiente, si tiene que ver más con la zona de Cundinamarca, más la zona de la región andina, porque ya sabemos que en Antioquia le dicen guaro, que es diferente. Parce es netamente de Antioquia, Farra también es de Antioquia, Chimba, Ave María de Antioquia, y si nos damos cuenta, estas palabras provienen, son de regiones, son términos que utilizan propiamente unas regiones determinadas, por eso se considera dialecto. ¿Listo? Entonces, para un ejemplo de profundización,
Entonces nos piden que observemos esto. Entonces, buenas tardes, señor, ¿qué va a pedir? Oh, yes, please, un hot dog, a mi querer. ¿Cómo? No le entiendo. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿qué problemas de comunicación tienen estos señores? Obviamente, el primer problema es que no manejan la lengua en común, porque hay un señor que maneja la lengua inglesa y el otro maneja la lengua castellana. La pregunta B nos dice, ¿por qué no logran hacerse entender al hablar? Obviamente, porque ya, pese a que tienen diferentes lenguas, el hablante usa términos personales. Si vemos al que usa la lengua inglesa, dice, oh yes, please, un hot dog. A mi querer agregó, o sea, como hablante, él tomó la decisión de agregar una frase o una expresión para la lengua castellana y pensó que así se iba a comunicar y ahí estuvo el error. Entonces acá es como un pequeño ejemplito que es importante entender la diferencia entre lenguaje, lengua, dialecto y habla. ¿Listo? Espero que haya quedado muy claro.